Vale, y ahora hemos ya hablado, en este vídeo hemos hablado ya de la oxigenación, hemos hablado del DESA y nos quedaba ya para finalizar el curso, nos queda hablar un poco del plan de emergencias y evacuación. ¿Vale? Cualquier inmersión tiene que tener previsto un plan de emergencias y evacuación, en la que tengamos una pequeña guía de si sufrimos un accidente, qué hay que hacer, a quién hay que llamar, cómo hay que actuar, ¿vale? Y eso es lo que está introducido dentro de un plan de emergencias y evacuación, ¿vale? El buceo es una actividad que comporta un riesgo, ¿vale? Esto lo sabemos todos. Los planes de emergencia y evacuación nos permiten prever cuáles son estos riesgos, ¿vale? De hecho, en cualquier centro de buceo todos deben tener un director técnico, el de Plankton Diving soy yo, y mi principal trabajo es crear el plan de emergencias y evacuación general de Plankton Diving, crear el plan de emergencias y evacuación específico de cada una de las inmersiones, ¿vale? Y asegurarme de que todo el staff lo conoce y es capaz de actuar conforme hemos decidido, ¿vale? Cada inmersión tiene que tener su propio plan de emergencias, ¿vale? Dependerá de la complejidad de la inmersión, será más complejo el plan de emergencias, ¿vale? El plan de emergencia específico de Sant Jordi creo que tiene 2 páginas y el de Correo creo que tiene 8, ¿vale? Entonces, depende de la complejidad de la inmersión, pues el plan de emergencias y evacuación pues será más complejo. Pero todas, aunque no vayáis con un centro de buceo, todas las inmersiones tienen que tener un pequeño plan de evacuación. O sea, alguien tiene que tener a mano un teléfono para poder pedir ayuda, ¿vale? Eso es lo mínimo, lo básico. Vale, tiene que tener una descripción de la actividad, qué es lo que se va a hacer, tiene que tener una lista de participantes, ¿vale? Se hace durante el briefing, la lista de participantes. Cuando subís a la Plankton Cita, recordad de que antes de subir os hacemos firmar un papel donde ahí estamos creando la lista de participantes de esa actividad. Que no nos dejemos a nadie cuando terminemos la actividad, que no se haya quedado nadie bajo el agua, ¿vale? Tiene que explicar un poco las actuaciones de emergencia durante la actividad, si es que se producen, las funciones de cada participante, funciones del patrón, funciones del guía, funciones básicas de cada participante durante una emergencia, ¿vale? Lista de los recursos in situ, que si tenemos oxígeno, que si tenemos una banda marina, que si tenemos un teléfono móvil, que si tenemos un botequín, que si tenemos todo lo que tengamos en el sitio para poder utilizar en caso de necesidad, ¿vale? Y una lista de recursos activables. Esto es el 112. Llegamos al 112. Oye, que necesito esto. Pues vale, te mando la caballería, ¿vale? Te mando bomberos, te mando Cruz Roja, te mando salvamento marítimo, te mando lo que ellos tengan a mano para ayudarnos en nuestra emergencia, ¿vale? Y el plan de evacuación, pues, por ejemplo, el plan de evacuación de Sant Jordi, pues hay que subir a la víctima, hay que llevar a la víctima hasta la playa y allí es donde vamos a esperar a la ayuda profesional para hacer el traspaso a entregarles a la víctima para que ellos se hagan cargo. Si es, por ejemplo, en el rincón de las boinas, pues primero hay que subir a la barca, de la barca vamos a ir al puerto de Calafat y en el puerto de Calafat es donde vamos a esperar a los servicios de emergencia para que hacer el traslado, hacer el transfer de la víctima de nosotros a los servicios de emergencia. O sea, pero primero nosotros tenemos que evacuar a la víctima. Y si es en el correo, pues a lo mejor tenemos que activar un helicóptero y el transfer se haría mediante la grúa del helicóptero, pues bueno, también que quede allí especificado para que más o menos los participantes sepan mínimamente cómo tienen que actuar, ¿vale? Muy bien. Dentro de cualquier plan de emergencias, pues tiene que haber un botequín y dentro del botequín tiene que haber cosas, ¿vale? ¿Qué podemos tener dentro del botequín? Pues podemos tener unas férulas para entablillar algo, podemos tener el balón de insuflación con bolsa reservorio, unos guantes de inspección, unas mantas térmicas, unas vendas, una caja de tiritas, una venda cohesiva, unas mascarillas de alta concentración para el oxígeno, una botella de oxígeno, ¿vale? Unas gasas para contener hemorragias, unos tubos de mayo, aquello que se ponía por la boca para eliminar impedir que se caiga la lengua, esparadrapo, yodo,
pinzas, tijeras, silvederma, biodramina, para los que se marean. Pero si no te lo tomas 2 horas antes de subir al barco no sirve de nada. Ibuprofeno, colirio para los ojos, ¿vale? Lo que se suele llevar en un botiquín, ¿vale? Pero nosotros daríamos más importancia pues, a lo que nos permita contener hemorragias y lo que nos permita abrir vías aéreas y darle oxígeno a la víctima, ¿de acuerdo? La demanda de ayuda, ¿vale? En la demanda de ayuda tenemos que poder garantizar que podemos pedir ayuda. Por lo tanto, hay que tener un sistema, sea un teléfono móvil, pero ese teléfono móvil tenemos que asegurarnos antes de embarcar que tiene batería, que tiene cobertura y que no se va a mojar. Por lo tanto, si le podemos poner una fundita como esta de la foto, mejor. Necesitamos lo que he dicho, un aparato que tenga cobertura y batería, ¿vale? Y un listado de sitios para poder llamar. El principal es el 112, ¿vale? 112 llamamos y ya está. Podemos tener el teléfono de salvamento marítimo, podemos tener el teléfono de Cruz Roja, del puerto más cercano, pero llamando al 112, él nos va a enrutar la ayuda que necesitemos y que esté más a mano, ¿eh? Que para eso está. Vale. Y siempre es importante que alguien que no esté con nosotros en la inmersión sepa dónde estamos, la hora de entrada y la hora de salida. Imaginaros que me voy con un amigo a bucear a Calayoveta, ¿vale? Y nos metemos en el agua y no salimos. Por muy bien escrito que esté el plan de emergencia, si no salimos del agua, nadie va a activar ese plan de emergencia. Por lo tanto, sería bueno que tengáis a alguien, mi hermana que está en casa, o yo sé, mi padre que está en el taller trabajando, o yo, alguien, oye, que en 10 minutos entramos en el agua, ¿vale? Si en 1 hora no te he llamado, empieza a preocuparte. Y al cabo de 1 hora, le llamamos, oye, que estoy fuera, ¿vale? Ah, vale, ya está, tranquilo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que nosotros nos hemos asegurado que aunque nadie salga del agua, aunque nadie de nosotros, los que estamos buceando, podamos activar el plan de emergencias, alguien de fuera lo está haciendo por nosotros. Y esta es la piedra angular de cualquier plan de emergencia, ¿vale? Que además de que nosotros seamos capaces de realizar el plan de emergencias, alguien de fuera lo puede hacer por nosotros también, ¿vale? Y además será una persona que nos puede ser de gran ayuda, porque aunque nosotros seamos capaces de salir del agua, nosotros estamos dentro de un ambiente donde hay una emergencia, donde la situación es estresante, ¿vale? Poder disponer de otra persona fuera que no esté envuelta en ese ambiente estresante nos va a ser de gran ayuda para, a lo mejor es él el que puede llamar al 112, a lo mejor es él el que puede decir al 112 dónde estamos, porque a lo mejor nosotros tenemos tanta carga de estrés que en lugar de decirle, oye, estamos en Calayoveta, le decimos que estamos en San Sebastián, ¿vale? Pues no, va bien tener a alguien fuera de la inmersión, que esté a unos cuantos kilómetros, pero que le podamos decir, entro al agua, salgo del agua, o que nos ayude a gestionar la emergencia, porque nosotros nos va a ser difícil, ¿de acuerdo? Vale, y hasta aquí sí los vídeos de este curso de emergencias durante el buceo. Ahora ya sí, os emplazo que nos veamos en las prácticas, os emplazo que nos veamos en el aula y ahí os voy a machacar, porque soy muy exigente en este curso, ya sabéis, los que habéis hecho cursos conmigo, sabéis que soy exigente en todos los cursos, pero en este más. Por lo tanto, me vais a hacer el soporte vital básico, el oxígeno y el DEA como si fuerais paramédicos, ¿de acuerdo? Venga. Espero que os hayan gustado los vídeos, que no se os hayan hecho muy pesados, que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el aula.